Floyd. El día de hoy estamos por presenciar la filmografía completa de uno de los artistas más ilustres del siglo XX, pero os advierto que este video solo es apto para las personas con el corazón más valeroso, debido a que las cintas mostradas a continuación son los relatos maquiavélicos de una persona perturbada mental y espiritualmente, plasmadas como cintas de entretenimiento que, a pesar de parecer inocentes, todas ellas se basan en hechos reales que acontecieron realmente en el mundo realista, así que más vale que tomen las precauciones pertinentes. Bueno, en realidad no es algo así de extremo, es algo 1000 veces peor. Buenas a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre una personalidad interesante en la industria de Hollywood, Ed Wood, un estadounidense neoyorquino nacido en el año 1924. Durante su juventud, participó en el ejército, y cuando terminó la guerra, decidió dedicarse a la cosa que más le apasionaba en todo el mundo, la cinematografía. Participó como asistente y escritor en algunas películas, hasta que finalmente pudo dirigir sus propios largometrajes. Dicho de este modo, puede parecer el perfil de cualquier otro director de Hollywood de aquella época, pero Ed Wood tiene una cosita que lo vuelve más interesante, y es el hecho de que pasó a la historia como el peor director de cine de todos los tiempos, y sus películas son infamemente conocidas por ser algunas de las peores que se llegaron a filmar en Hollywood. Pese a esto, Ed Wood llegó a dirigir cosas muy interesantes. Dirigió la primera película en tocar el tema de la transexualidad. Dirigió películas de monstruos como las de la Universal. Dirigió westerns. Dirigió películas de crimen. Trató de crear una antología de terror para la televisión. Y durante sus últimos años terminó dirigiendo... A pussycat is born to be whooped. Sí, sus últimos años no serán fáciles de analizar. Sabiendo esto, ¿cómo es posible que el considerado peor director de cine de toda la historia sea al mismo tiempo un director tan aclamado y tan interesante de analizar? Sus películas han terminado inspirando a otros artistas, inspiraron a ilustradores de cómics. Una de sus películas pudo conseguir un videojuego muchos años después de haber sido estrenada. Existen películas independientes que tratan de emular su dirección y tratando de adaptar guiones que Ed Wood nunca pudo terminar. Pero sin duda, el homenaje más grande que se ha hecho a Ed Wood fue la película dirigida por Tim Burton, homenajeando la obra del señor Wood. Es posible que si viste esa película antes de llegar a este video, tengas una idea sobre por qué un cineasta con películas tan malas es al mismo tiempo alguien tan valorado y respetado al día de hoy. Igualmente, creo que vale la pena hacer un recorrido por todas las cintas que nos dejó Ed Wood, indagando si realmente eran tan malas, tratando de analizar cuáles fueron las intenciones de este cineasta para de este modo ver si realmente eran tan malas, y si merece el título del peor director de cine de todos los tiempos. Para este video me apoyaré principalmente en el libro Nightmare of Ecstasy, The Life and Art of Edward E. Wood Jr., así como en entrevistas y menciones hechas por las personas que le conocieron en vivo. Esta retrospectiva será narrada de forma cronológica, y para hacerla me vi absolutamente todas las películas que Ed Wood dirigió, escribió y coescribió estando en vida, aunque con algunas de ellas hice algo de trampita, ya sabrán el porqué. Y con esto voy a omitir las películas que son los media obviamente. Sin nada más por agregar, empecemos hablando sobre los orígenes de Edward D. Wood Jr. Para esto nos debemos dirigir al día 10 de octubre de 1924, fecha en la que Ed Wood llegaría al mundo. Desde pequeño fue alguien con bastante creatividad, amaba mucho las historias de ficción que veía en el cine y en el televisor. Especialmente amaba las películas de terror con monstruos y las películas de vaqueros. A los 11 años de edad, le regalarían su primer cámara para grabar cintas caseras, con la que desde temprana edad empezaría a filmar sus propias historias. En el año 1937, a la edad de 13 años, pudo presenciar y grabar un momento histórico muy importante, ya que tuvo la oportunidad de grabar con su cámara el dirigible Hillenburg momentos antes de ser derribado. Lamentablemente, esa grabación es actualmente en los media, pero es algo que enorgullecería a Ed Wood durante esos primeros años. A la edad de 17 años, había conseguido un trabajo dentro de un teatro como asistente, y parecía que todo iba viento en popa para que el joven Ed Wood tuviera la oportunidad de empezar su carrera dentro del cine. Lamentablemente, llegaría la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1942, Ed Wood tuvo que alistarse en el ejército.
donde vivió todo tipo de desventuras, desde presenciar bombardeos, tener que cargar los cuerpos de sus compañeros heridos en el campo de batalla, hasta cosas de lo más bizarras como perder los dientes frontales peleando cuerpo a cuerpo contra un japonés. Historia que Ed Wood contaría, pero que realmente no se sabe si fue real, ya que sus registros dentro del ejército nunca lo confirmaron, y se sabe que igualmente Wood pasaría gran parte de su tiempo en el ejército atendiendo asuntos administrativos, y no participó demasiado en el campo de batalla. Aunque lo que sí es real es que, en efecto, perdió sus dientes durante este tiempo, lo cual al llegar a América aprovecharía para hacer reír a su novia y a sus compañeros. En el año 1947, Ed Wood regresaría a Hollywood, y pudo conseguir un título como mecanógrafo, además de poder lanzar una novela basada en sus experiencias que vivió dentro del ejército, novela que en tiempo después adaptaría como obra de teatro, obra que se estrenó y conseguiría críticas muy negativas. Evidentemente, al ser una obra del año 1948, no se tiene ningún registro visual ni metraje de esta, por lo que no podremos opinar si realmente era tan mala. En el mismo año, Ed Wood empezaría a involucrarse en Hollywood y ayudó a producir varios comerciales, pero lo más destacable es que trataría de dirigir su primer proyecto, empezando oficialmente su travesía dentro de las producciones de Hollywood. Su primer proyecto sería un piloto para una serie llamada The Streets of Laredo, un western que buscaría ser transmitido por la televisión. Lamentablemente no pudo ser terminado, y todos sus metrajes permanecieron perdidos durante un par de años. Fue recuperada para el lanzamiento del DVD del documental The Haunted World of Ed Wood, y durante un tiempo estuvo subido en YouTube, pero ya no está disponible, y no pude encontrar otro lugar donde hallarlo. Y ya que dicho DVD no está disponible para la venta, podríamos decir que este material ha vuelto a ser lost media lamentablemente. Solo queda el metraje que fue utilizado en el documental, el cual están viendo en la pantalla. En 1950, Ed participó como asistente en una película llamada The Baron of Arizona, una película biográfica sobre la vida de James Travis. Aunque esta cinta no es muy relevante, debido a que Ed Wood solo participó como un doble de acción, aparentemente fue el doble de la mujer que aparece en esta escena. Y sí, estaba trasvestido, y por lo visto, el que esté trasvestido no es simplemente una coincidencia, es posible que haya aceptado este papel gustosamente, por algo que comentaré más adelante. Los que vieron la película de Burton ya se imaginarán. The Sun Was Setting, la historia de una mujer que tiene problemas en el corazón, y tan solo le quedan pocos días de vida. Este cortometraje de tan solo 14 minutos es bastante sencillo, pero de cierto modo llega a ser incluso enternecedor. Los actores que aparecen aquí son actores con una muy buena trayectoria. La mujer, de hecho, interpretó a Lois Lane el mismo año en un live action de Superman. Este cortometraje fue transmitido únicamente en los televisores de Los Ángeles, y francamente no está nada mal. Este fue el primer trabajo que Ed Wood dirigió y que pudo estrenarse, aunque solo en la televisión. Es un cortometraje bastante sencillo, pero diría que sí llega a ser emotivo, y cumple con eso. Si desean verlo, está gratis en YouTube. Trickshotting with King Duncan. Pero, ¿quién diablos es King Duncan? Fue un actor de películas clase B y principalmente de westerns que en su tiempo libre gustaba practicar tiro con pistolas. Y ya. Este video es una pequeña demostración de sus habilidades con las armas, pero no es nada muy interesante, aunque la relación de amistad entre Ed Wood y King Duncan perduraría con el paso del tiempo, y en el futuro, Duncan terminó participando en otras películas de Ed Wood que revisaremos más adelante. The Lawless Rider, película escrita y producida por Ed Wood, pero su dirección se la llevaría el campeón de rodeo Jackie Canut. Les seré honesto, es una película bien aburrida. La película trata sobre unos forajidos que asaltan una granja, por lo que la propietaria manda una carta a unos sheriffs para que los rescaten, y el sheriff roba la identidad de otro forajido para infiltrarse dentro de la granja. Y pues, bueno, eso es todo. Y todo es una excusa para ver madrazos y balazos realmente. También hay un par de canciones y despliegues de talento. Esas escenas sí son entretenidas, y realmente eso es lo más entretenido de la película. Diría que es una película para poner de fondo en la televisor, ni más ni menos. Los actores no actúan tan mal, y algunas escenas de acción están bien, pero no es nada destacable en un todo, y no es nada interesante. Ahora sigue Double Nose,
el cual es un caso curioso. Aparentemente es una película que no se sabe si fue filmada o no. El guión existe. De hecho es mencionado en el libro de las pesadillas extasiadas de Ed Wood, pero prácticamente se desconoce todo sobre la producción de esta película. Solo se menciona que su guión permaneció en el currículum de Ed Wood junto a otros guiones, como Little of Lady from Pasadena, Morpheus Fidis Miru, The Showdown y War Drums, por lo que al no ser nombrados ni siquiera en la IMDb, es probable que nunca se hayan grabado realmente, y tampoco se sabe de qué año son estos guiones, y es probable que se encuentren perdidos en alguna bóveda de alguno de los productores de Hollywood. Tengan en cuenta que Ed Wood era famoso por la rapidez en la que escribía sus guiones, y es probable que debido a eso haya participado en tantos guiones que nunca se materializaron como largometrajes. Seguramente porque cuando los productores los leían se daban cuenta que eran películas con un potencial terrible, o al menos desde su punto de vista. Y eso es algo que vamos a comprobar cuando revisemos los largometrajes dirigidos por Ed Wood, empezando por un caso bastante curioso. La primera película que Ed Wood dirigió y que conseguiría ser estrenada en cines, incluso a nivel mundial en países como China, sería una cinta llamada Glen or Glen. La primera película dirigida íntegramente por Ed Wood tiene un trasfondo muy curioso. Eran los años 1952, la Segunda Guerra Mundial había terminado y una persona que regresaba a Estados Unidos luego de dicha guerra era el neoyorquino George Williams. George, en su autobiografía, comentaba que durante toda su vida se sentía como una mujer dentro del cuerpo de un hombre, y durante los años 40, estando en el ejército, vio un anuncio publicado por un doctor danés, el cual hablaba sobre un experimento que estaban desarrollando para cambiar el género de las personas. Es así como en el año 1951, George aceptó rápidamente participar en un experimento similar cuando se lo propusieron estando en los Estados Unidos, y durante un largo proceso hormonal, que duró cerca de 2 años, George pasaría a llamarse Christine Jorgensen, la primera persona transexual en los Estados Unidos. La noticia se propagaría rápidamente, gracias a los periódicos, y la prensa la vendería como la primera persona trans en la historia. Cosa que era falsa, ya que la primera persona trans fue Lili Elben en el año 1930. Esta persona era alemana, por lo que Christine seguía conservando el título como la primera persona trans en los Estados Unidos. Hollywood, siendo Hollywood, al enterarse de esto, buscarían sacar provecho creando una película que contara la historia antes mencionada, y una de las personas interesadas en esto era el productor George Davis Weiss, y la primera persona que se ofreció para dirigir esta historia fue el mismísimo Edward Wood. Y aquí viene un gran giro que no mencioné antes. Ed Wood, en su vida privada, era un travesti en secreto, a quien gustaba vestirse con la ropa de su pareja. Y no, esto no es una broma, él realmente quería dirigir la película porque se sentía identificado con la historia, y vio una manera de proyectarse con esta. Y de hecho, esto del transvestismo es una idea que le inculcaron desde temprana edad a Ed Wood. Esto no lo mencioné, pero durante la infancia de Ed, en varias ocasiones llegó a mencionar que su mamá lo vestía con ropa de niña en secreto cuando era un infante, debido a que ella deseaba tener una hija. También durante su estancia en el ejército, mencionó que cuando salía al campo de batalla, prefería morir antes que ser herido, debido a que durante las batallas, Ed Wood utilizaba ropa de mujer interior y le daba vergüenza que los paramédicos supieran que utilizaba esta prenda interior. Pero esperen un segundo. ¿Acaso me salí de tema? ¿Esto no iba a ser una película sobre Christine Jorgensen? Pues no del todo. Ed tenía el plan de conseguir la dirección de esta cinta para encaminarla a un rumbo muy diferente. En lugar de crear una biopic sensacionalista sobre la vida de Christine Jorgensen, Wood decidió hacer una especie de pseudo-autobiografía fílmica, donde él participaría como director, escritor y actor principal. Y no solo sería una autobiografía de él mismo, no. También sería un documental sobre la transexualidad, el transvestismo en los Estados Unidos, tendría escenas bondage eróticas, además de que contendría secuencias de terror en donde aparecería el actor original de Drácula de la Universal, representando a Dios y eso no es lo más increíble. Como ya mencioné, Ed gustaba transvestirse con la ropa de su esposa. El detalle es que ella no sabía esto, hasta que Ed Wood le mostró el guión de esta cinta. ¿Y saben para qué se lo mostró Wood? Wood tenía la intención de que su esposa participara en la película, actuando como la esposa del protagonista. Pero el protagonista es una autoinserción del mismo Ed Wood,
que lo representa a sí mismo interpretando el rol principal, y el papel que Ed le dio a su esposa es uno donde la esposa aceptaba el transvestismo del personaje, que es la autoinserción del mismo Ed Wood. Por lo que, en pocas palabras, Ed Wood creó esta película con el fin de justificar su travestismo, y escribió en su guión la que él esperaba recibir de parte de su esposa al enterarse de que era Dolores Fuller, el cual es el nombre de la esposa de Ed Wood, aceptó participar porque después de todo, amaba mucho a su esposo y genuinamente quería ver que fuese feliz, y no quería que él perdiera el deseo de seguir filmando películas. Su novia por aquel entonces, Dolores Fuller, coprotagonizaba la película y ni siquiera sabía que esta era la historia de la vida de él, porque aún no le había confesado que se vestía con ropa de mujer. Fue un gran esfuerzo para él contarme que era un travestido. Esa fue su forma de contármelo. Cuando en la sala vi toda la película, con las pelucas y toda la ropa de mujer, simplemente quise que la tierra me tragase. Me dijo que Glenn o Glenda nunca se vería en ningún lado. Prometió que no se lo diría a nadie más. Prometió que aquello sería nuestro secreto. Y teniendo en cuenta todo lo que conté, puede parecer que esta película es un desastre, pero de hecho tiene cosas bastante buenas. Como recordarán, mencioné que cierto actor húngaro famoso por interpretar a Drácula llegó a aparecer en esta cinta. Bela Lugosi, quien durante 1931 interpretaría al gran conde Drácula, estando a finales de los años 40 e inicios de los 50, empezaría a tener dificultades para encontrar trabajo, ya que era alguien bastante mayor y la gente consideraba que se había encasillado en su rol como el conde Drácula. Lamentablemente ya no era alguien tan solicitado como lo solía ser en el pasado. Este vacío, junto a otros factores clínicos, terminaron llevando a que el actor sufriera una adicción a la morfina durante estos años. Sin embargo, Ed Wood, al darse cuenta que su película necesitaba un actor con prestigio si quería que fuese un éxito, contrató a Bela para interpretar un papel, y este deseo por contratarlo nace debido a que Wood era un gran fanático del señor Lugosi, especialmente de su actuación como Drácula, ya que esa fue una de las primeras películas que vio de niño dentro de un cine. Es así como Lugosi terminó interpretando el papel de un científico, que de forma metafórica es una especie de dios dentro del universo de esta cinta. Ed Wood pudo conseguir su actuación debido a que Bela no le cobraba demasiado, ya que prácticamente no tenía dónde más trabajar, y su rol dentro de la película era bastante sencillo de realizar. Incluso podríamos decir que se siente muy extraño ver a un actor de este nivel en una producción de este estilo, casi como si estuviera sobrepuesto, aunque si me lo preguntan a mí, creo que la actuación de Bela es definitivamente una de las mejores cosas que tiene la película. Ya sea de forma irónica o no irónica, su personaje nos entrega líneas de lo más memorables, como por ejemplo... Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys, puppy ducktails, and big fat snails. Beware. Take care. Beware. Esta línea en particular es una notoriamente infame, ya que prácticamente las cosas que dice en este punto de la cinta no tienen demasiado sentido. Podríamos decir que todo esto de los perritos y dragones es una especie de metáfora de cómo los perjuicios atormentan a las personas que se trasvisten o algo así, pero la elección de palabras es tan aleatoria que cualquier intento por tratar de darle sentido se siente como algo pretencioso. Otra escena sin mucho sentido es esta donde aparece una estampida de búfalos de forma difuminada, la cual fue sacada de un carrete de metraje de archivo, algo que sería una constante en las películas de Ed Wood. Podríamos suponer que fue hecho así para darle impacto o algo similar. Y a pesar de que esta película puede que no tenga sentido cuando la vemos sin ningún contexto, cuando conocemos la historia de Ed Wood, la película resulta bastante más interesante. El personaje que Ed interpreta en esta película es uno llamado Glenn, y su contraparte, estando trasvestido, se llama Glenda. Algo que cabe señalar
es que gran parte de esta película, además de ser comentada por el científico Lugosi, también hay escenas que son narradas mediante la conversación entre un doctor y un policía. El policía comenta acerca del suicidio de una persona travesti, quien, al no sentirse aceptada y luego de ser detenido en varias ocasiones por policías al verlo vestido de mujer, terminó acabando con su vida. Es así como estos personajes terminan debatiendo sobre la identidad de género y los cambios de sexo. La película señala que estos han existido desde hace varios años en el pasado, claramente haciendo referencia a las notas amarillistas de la vida real donde señalaban a Christine como la primera persona trans en el mundo. Pero lo importante de estas escenas es sentar las bases que tratarán de fundamentar el argumento de toda la cinta. Según esta película, las personas transexuales pueden vivir felices por el resto de sus vidas, ya que de este modo pueden vivir como siempre desearon. Pero, ¿qué pasa con las personas que no pueden permitirse esto? Que anhelan cambiar completamente de sexo, pero por no tener los recursos o no tener el apoyo social, no pueden hacer nada más que transvertirse como un método de escapismo. Es así como la historia pasa a contarnos la historia de Glenn, que como sabemos, en realidad representa al propio Ed Wood. En escenas nos narran parte de su infancia, el cómo deseaba vestirse de mujer desde temprana edad y sobre cómo era reprendido por su padre. También nos cuentan que cuando estaba en la escuela prefería jugar los deportes que estaban diseñados para niñas, y esto hacía que fuera rechazado tanto por los niños como por las niñas que lo consideraban extraño. Por lo que, esta película es más un filme biográfico y sobre concientización acerca de los problemas que podían llegar a sufrir las personas travestis en aquella época, algo extremadamente extraño en los años 50, lo cual es una intención hasta cierto punto noble si nos ponemos en los zapatos de Ed Wood, pero ¿esto qué tal sale en la ejecución? Pues... tenemos escenas reiterativas, diálogos incomprensibles, como ya mencioné, cortes repentinos. Por algún motivo, hay una especie de escena bondage a mitad de la película, la cual por lo que investigué fue agregada a último momento para llegar a los 90 minutos, y las actuaciones tampoco son muy buenas, a excepción de la actuación de Bela Lugosi, quien lamentablemente tiene el papel que menos sentido tiene dentro de la cinta, por lo que se puede considerar un potencial hasta cierto punto desperdiciado, pese a tener paradójicamente las escenas más icónicas de toda la cinta. Es probable que objetivamente Glen or Glenda no pueda ser considerada una buena película, y a día de hoy puede parecer incluso mezquina y pretenciosa, tratando de tocar temas muy delicados, y en donde el autor peca de ignorancia en varias ocasiones, como esa infame escena donde nos muestran una supuesta tribu africana, y de hecho, personalmente, esta fue la segunda película que vi de Ed Wood y la vi antes de conocer toda su historia y toda su filmografía. En un inicio incluso me pareció una película hecha desde la desinformación y únicamente hecha para apelar al morbo del momento, especialmente por esa escena desubicada de bondage. Pero luego de conocer la historia de Ed Wood, puedo concluir que la película se siente tan alienígena no tanto por la falta de investigación, sino porque eran los años 50 y realmente no existían estudios serios sobre el tema de la transexualidad ni el travestismo desde el punto de vista psicológico. Wood solo trató de plasmar lo que él creía sobre el tema, en base a sus experiencias. Pero, si tuviera que jugar al abogado del diablo, creo que hizo la película con la mejor de las intenciones, y quería contar su experiencia sobre cómo fue vivir como alguien travesti en secreto. Y sí, lo hace parecer algo gracioso de momentos por el cómo dirige las escenas, pero al menos trató de darle un enfoque más metafórico y poético. Creo que esta película es interesante vista desde dos puntos de vista. Primero, es una muy interesante pieza histórica, que nos abre una ventana sobre cómo era visto el travestismo en aquella época desde una perspectiva mundana, o bueno, al menos la visión que Ed Wood tenía del mismo. Y también es interesante teniendo en cuenta el trasfondo de vida del propio Ed Wood, y esta película es fundamental para entender ciertas decisiones en películas futuras. Para ir cerrando, Glen or Glenda es lo que es. Como película es bastante mala, pero como cápsula del tiempo es por demás interesante y entretenida. Tiene momentos muy icónicos. Hay escenas surrealistas muy creativas y medianamente bien realizadas. El diseño del demonio que persigue a Glenn dentro de sus sueños con cejas alargadas es bastante genial. Y creo que la película puede ser fascinante vista desde un punto de vista psicológico, si se quiere analizar la historia del propio Ed Wood. El cómo se plasman las emociones del propio Ed de forma tan honesta es algo que pocos cineastas en aquella época tenían la oportunidad de hacer. Y yo creo que por esta clase de cosas, la cinta ha trascendido el paso del tiempo.
decidió crear algo fuera de lo común, sobre un tema que él sentía como algo personal. Lo apostó todo o nada, y pese a ser un desastre como película, es un desastre trascendental y entretenido, que pasó a la historia como una mala película, sí, pero una mala película tal vez que pecó de ser demasiado ambiciosa, pero la ambición que tuvo hace que sea entretenida de ver. Incluso si a momentos se siente como una película inverosímil, y lo es, también es una película muy única. Si quieren ver una bizarrada, entretenida y divertida de aquella época, vean esto, no se van a arrepentir. Jaja, puras jaladas las que se está sacando el Leafmad en esta parte. Todos sabemos que Ed Wood es el director de cine más fracasado, además de que es un lolco así como el Don Mentío, y no merece nuestra piedad. Sin embargo, algo que quiero mencionar, es que mientras editaba el video, nos dimos cuenta que el señor que interpreta el Papa de Glenn en esta película, es el mismo actor que interpreta al demonio que persigue a Ed Wood en sus sueños. Esto encaja bastante bien, porque se sabe que Ed Wood no tenía una buena relación con su padre, y siempre que su mamá lo travestía, el Papa se ponía en contra como buen padre conservador y chat. Ahora pasamos con Son of Renegade, película que Ed Wood coescribiría junto con el actor y protagonista de la misma, Johnny Carpenter. A diferencia de Lawless Rider, esta película tiene una ligera mejora en dirección, tiene un mayor enfoque en sus personajes, y las escenas de acción están mejor logradas. La historia va sobre el protagonista queriendo recuperar la herencia de su padre, pero eso realmente pasa a segundo plano en varias ocasiones, con tal de entregar escenas de acción bien masculinas y con balazos y descalabros. La película vista a día de hoy no es nada especial. Es un western genérico, pero no destaca en nada particularmente. Tampoco destaca como trabajo de Ed Wood al ser únicamente escrita por él, por lo que no se pierden de mucho si se saltan esto. Después de todo, es una película muy difícil de ver en estas épocas. En general, creo que los westerns que se hacían durante estos años no han envejecido muy bien, por los formulaicos que resultan. Si ya te viste uno, ya te vistes prácticamente todos. Todos los protagonistas son iguales, las tramas son iguales, la acción es igual, todos se sienten salidos de la misma fábrica. Y hablando de prefabricados, seguimos con otro western. Pero esta vez toca hablar de uno que sí fue dirigido por Ed Wood y que además sí pudo terminar y sí pudo salir al aire, no como su anterior intento. Y su nombre fue Crossroad Avenger. Algo que debo señalar es que Ed Wood se interesó mucho por el género western, ya que era uno de sus géneros favoritos durante su infancia, como mencioné al inicio, y esta vez planeaba ir a lo grande, con un piloto para conseguir dirigir su propia serie para televisión, protagonizada por Tom Kane, quien tuvo varios papeles en westerns durante los años 30 y los años 40. ¿Y qué podemos destacar de esta gran producción? Nada, es terrible. Supuestamente la serie estaría compuesta en un formato antológico, y cada capítulo sería una aventura nueva siguiendo a Tucson Kid, vaquero que tendría que resolver misterios cada semana, como si fuese Scooby-Doo. Y este capítulo piloto va de que incriminan a Tucson de un asesinato. El Tucson trata de defenderse, no le creen, y cuando expone al verdadero asesino, resuelve la situación a punta de balazos, ni más ni menos. Casi todas las opiniones que pude encontrar coinciden en lo mismo. Este fue un piloto muy genérico y flojo, incluso para su época, además de que la televisión ya estaba saturado de muchos programas westerns durante esta época. De haberse estrenado, hubiera tenido que competir contra El Llanero Solitario y contra El Zorro Eternidad. Hola, bienvenidos a su espacio favorito, las críticas del zorro. Y si tuviera que decir algo bueno de este piloto, es que no es particularmente malo, solo es seco. Las actuaciones están bien, se nota que los actores tenían experiencia actuando en westerns, pero ni el guión ni la dirección les ayuda prácticamente en nada, y se nota mucho la inexperiencia por parte de Ed durante este tiempo para dirigir algo entretenido. Además de que, a comparación de otras obras lanzadas por él, este piloto no destaca por nada particular, nada interesante, no es creativa como The Sun Was Something o Glenn or Glenda. Es simplemente un capítulo plástico y genérico que trataba de apelar a lo que era popular en la época. Una lástima. Pero no os preocupéis por el joven Eddie, lo que sigue será más interesante. Jailbait es una cinta muy inusual dentro de la ya de por sí inusual filmografía victoriana.
¿Pero en qué sentido? ¿Acaso es una película especialmente mala? Pues no. Es inusual debido al hecho de que puede ser considerada la mejor película dirigida por Ed Wood. No la más icónica, tampoco es especialmente buena, pero sí resulta la mejor valorada popularmente, aunque también una de las más desconocidas, hasta el punto de que ni siquiera fue incluida en la biopic dirigida por Tim Burton. Empezando por lo técnico, los ángulos de cámaras siguen siendo algo estériles, el apartado visual es regulero, pero ¿qué hay del apartado musical? Aquí debemos introducir a una de las personas más interesantes que llegaron a trabajar para Ed Wood, el compositor Hoyt Curtain, a quien quizás conozcan por haber trabajado como compositor en un humilde estudio de animación llamado Hanna-Barbera. En este caso, Hoyt no trabajaría directamente con Ed Wood, sino que compuso el soundtrack de Jailbait indirectamente, ya que la canción que aparece en esta película es reutilizada de la película Misa of Lost Woman del año 1953. Ed Wood adquirió los derechos de esta canción para reutilizarla acá, y de hecho, es una buena canción. Transmite muy bien el sentimiento de misterio y tensión. El problema es que esta canción es utilizada hasta el hartazgo dentro de este film. Incluso se utiliza en escenas que ni siquiera son tan tensas. Pero de igual modo, la composición por sí sola está buena, y es la que estuvieron escuchando de fondo. En fin. Pero a todo esto, ¿de qué trata la película? Seguimos a Don Gregor, un sujeto que lamentablemente empezó a mal encaminarse en la vida. Ahora tendrá que cometer un crimen junto a su compañero, el mafioso Vic Bradley, interpretado por el mismo actor que hace de doctor en la película de Glenn or Glenda. Don Gregor durante la película será acusado por un par de policías debido a que anteriormente fue arrestado al llevar una pistola sin licencia. Esto se debe a que, junto a Vic, estaban planeando un crimen, robar un teatro en donde nos introducen una escena reutilizada de una película llamada Yes Sir Mr. Bones, en donde un sujeto aparece haciendo blackface. Y sí, esta escena fue reciclada descaradamente de otra película, bastante rancio visto a día de hoy, tanto por el reciclaje barato como por el blackface, pero igual entiendan que eran otros tiempos y esas cosas. Gregor y Vic Ward entran al teatro a robar, pero te vas a ir para atrás cuando en pleno hurto y teniendo a un rehén, Don Gregor dispara su pistola accidentalmente, matando a un policía, y mientras Vic trata de escapar, termina disparando a una mujer inocente que solo estaba de paso, quien sin embargo sobrevive para poder dar su testimonio a la policía. Ambos escapan en una persecución hecha a partir de material de archivo, lo normal a estas alturas. Gregor se aleja de Vic y vemos cómo se siente mal por haber cometido un asesinato por primera vez. Su arrepentimiento es tan grande que decide ir a confesarse con su padre, quien es un doctor que trabaja como cirujano plástico. El padre, llamado Boris, luego de que su hijo le cuenta la historia de lo que acaba de hacer, queda absolutamente choqueado y le dice a su hijo que lo mejor en estas alturas es admitir su crimen y entregarse, para que no le den una condena tan alta. Su hijo dice que lo hará, pero realmente es tan indeciso si le conviene hacerlo o no, para no afrontar sus consecuencias. Desafortunadamente para él, cuando sale del consultorio de las sombras, reaparece Vic, y ya que Gregor, pese a ser su compañero, también es un testigo de lo ocurrido en esa noche, lo cual provoca que lo termine secuestrando. Y no solo eso, sino que también lo termina asesinando. Así es, 6 años antes de que Alfred Hitchcock impresiona al mundo matando a su protagonista a mitad de la película, Ed Wood ya lo había hecho mucho antes, solo que dentro de una película mediocre y que de todos modos no mucha gente llegó a ver. En fin, ahora con la muerte de Gregor, Vic decide organizar un plan. Ya que actualmente es buscado por la policía, va y secuestra a Boris, el padre de Gregor, para extorsionarlo, diciéndole que tiene secuestrado a su hijo. Y la única manera en la que lo dejará vivir será si le hace una cirugía plástica, para que de este modo la policía no pueda encontrarlo. Boris acepta, sin saber que realmente su hijo se encuentra muerto. La hija de Boris y hermana de Gregor también aparece acá, interpretada por Dolores Fuller, la esposa de Ed Wood. Es así como empiezan a operar a Vic, y todo esto lo hacen en el sofá de su casa, utilizando únicamente las herramientas que Boris tiene dentro de su maletín y con las cosas que Vic tiene en su casa. No sé nada de medicina, pero no creo que algo como una cirugía plástica pueda hacerse en esas condiciones. De igual modo, esto no es lo más absurdo. Durante la operación, Boris decide ir por una olla a la cocina de la casa
Abre una de las puertas y lo que encuentra es el cadáver de Gregor, revelando que todo este tiempo Vic lo estaba engañando. Igualmente, Boris decide no revelar este descubrimiento y continuar con la supuesta operación como si nada. Pasan un par de horas y la operación termina, vendan la cara de Vic y de este modo Vic deja escapar a Boris momentáneamente. Cuando Boris y su hija regresan a su casa, aparecen los oficiales de policías a preguntar si saben algo sobre Gregor, ya que según la testigo, él estuvo en el momento del asesinato de aquel oficial, pero como sabemos, Gregor está muerto. Su padre finge no saber nada, pero lo que nosotros los espectadores no sabemos es que el padre tiene un plan. En eso reaparece Vic, quien entra a la casa de Boris y quien no se inmuta ante la presencia de los policías, pues piensa que al momento de quitarse los vendajes, este tendrá una apariencia irreconocible. Esta escena es bastante genial, de hecho, algo que debo reconocerle a la película es que es bastante intrigante, aunque claro, es una epicidad absurda por lo exagerado que están las actuaciones, y para absurdos tenemos el final. Boris destapa la cara de Vic, quien ahora tiene el rostro de su hijo Gregor. ¡Guau! Por lo que sí, Boris recreó en cuestión de horas el rostro de su hijo en el cuerpo de Vic sin ningún tipo de referencia y con un detalle minucioso. Esta conclusión es loquísima, parece sacada de dibujos animados. Les juro que al momento de ver esto no lo podía creer, me dio una tremenda carcajada. La película en sí es mala, pero dentro de lo que cabe, está mejor enfocada que el resto de películas que veremos a continuación. A pesar de aún contener elementos absurdos, la película al menos logra mantener cierta atención por ver cómo termina la historia. Y claro, la conclusión es súper absurda, casi parece algo sacado de los Looney Tunes, pero de que es divertido, es divertido. Diría que las actuaciones también son decentes, como mencioné. Algunas veces están algo exageradas, pero en general, siento que el trabajo de los actores no te saca todo el tiempo de la cinta, y los momentos de actuaciones exageradas hacen que las situaciones sean más hilarantes e icónicas. Y aquí me gustaría dar una pequeña mención honorífica, y es que el actor que interpretó a Boris dentro de la cinta, llamado en la vida real Herbert Rawlinson, fue un consagrado actor en Hollywood, que incluso tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama. Participó en películas en el año 1911 hasta 1954, el año en el que se estrenó esta película. Así es, este fue su último papel. Esto debido a que Herbert lamentablemente padecía cáncer de pulmón cuando se grabó la película. Lo más sorprendente es que cuando terminó de grabar sus escenas, lamentablemente falleció a la mañana siguiente. Y esto es algo que se nota durante la película. Se pueden ver en algunas escenas cómo el actor parece como si estuviera cansado. Y pese a esto, se puede notar que puso mucho esfuerzo en su último papel, considerando sus condiciones. Y es algo bastante admirable. Eso sería todo lo destacable que podemos señalar de Jailbait. Tal vez sea una película mala, pero tiene aspectos redimibles. ¿Es acaso la mejor dirección de Ed Wood en una película? Eso apenas estamos por descubrirlo, ya que todavía queda una lista bastante larga de películas. Pero con la fama del peor director de toda la historia, esta es una película muy inofensiva, y para nada me dio la impresión de haber visto lo peor de lo peor. Y justo después de Jailbait, nos toca otra cinta icónica, Bride of Monster, probablemente una de las más populares hechas por Ed Wood, y como no lo sería, contando con la excelente actuación de Bela Lugosi, quien dentro de esta película tiene uno de sus papeles más importantes en toda la filmografía de Ed Wood, y sus escenas son... I will perfect my own race of people. A race of atomic supermen which will conquer the world. Simplemente excelente. Y eso es todo lo bueno que puedo decir. O bueno, no. El actor Thor Johnson también tiene una presencia bastante fuerte dentro de la cinta. Pero, ¿quién diablos es Thor Johnson? Thor Johnson fue un luchador y actor bastante reconocido en su tiempo, debido a que era bastante corpulento. Y a diferencia de lo plasmado en la película Ed Wood de Tim Burton, antes de aparecer en Bride of Monster, Thor Johnson estuvo por casi 2 décadas en el mundo de Hollywood, apareciendo en varias películas. Ed Wood contrató a Thor para interpretar al personaje de Lobo, un monstruo sumiso a las órdenes de su amo, pero que en su interior es bondadoso y
Spoiler, al final se termina rebelando contra su amo. Bride of Monster inicialmente fue escrita por Alex Gordon, sin embargo, Ed Wood se encargaría de terminar el guión y de llevarlo a la gran pantalla. Inicialmente llamada The Atomic Monster, pasaría a llamarse simplemente Bride of Monster, para evitar cualquier polémica con el nombre, debido a que lo atómico era algo muy delicado en esa época. Supongo que pueden imaginarse el porqué. Acá Lugosi interpreta al maquiavélico Dr. Bornoff y Thor Johnson a su asistente, Lobo, como ya mencioné, y sus escenas son posiblemente lo único bueno que tiene la película. La personalidad expresiva de Lugosi y la presencia imponente de Thor Johnson hacen una dupla bastante icónica, y los demás personajes, pues... hay un par de policías, una reportera, pero son personajes muy olvidables. Son los arquetípicos personajes de película de terror de acción de esta época. Están ahí para ser víctima de los malos malosos, o para hacerles frente. De hecho, hay una historia muy curiosa, y es que antes el personaje de la reportera, conocido como Janet Lowton, iba a ser interpretado por Dolores Fuller, la esposa de Ed Wood. Lamentablemente, durante la producción de la película, empezaron a sufrir de varios problemas económicos que les hacía imposible el terminarla. Según Dolores, Ed Wood tuvo que aceptar un soborno de Loretta King para terminar la película. Ella prometió buscar la forma de financiar la película si Ed Wood le daba uno de los papeles principales, por lo que Fuller tuvo que dejar su papel y conformarse con un simple rol secundario, interpretando el papel de una secretaria que solo aparece durante un par de segundos. Igualmente, Loretta reafirmó que nunca sobornó a Wood, por lo que al final el veredicto de esto dependerá de a quien le pregunte. Y en la película de Tim Burton, esta anécdota es visto más como algo más circunstancial, y la culpa no recayó en nadie en específico. De todos modos, la financiación seguía sin estar ahí, por lo que Ed Wood tuvo que acudir a un abogado y productor de cine llamado Samuel Z. Arkoff para prácticamente rogarle que le ayudara a terminar su película, a lo que aceptó, junto con muchos otros productores. pero a cambio terminó ganando más dinero en taquilla que el propio Ed Wood. Por lo menos Wood estaba feliz al haber terminado su película. Y a todo esto, ¿cuál es la trama de la cinta? Seguimos la gran epopeya del Dr. Bornoff, quien, como vimos en el clip pasado, fue ridiculizado por sus compañeros de laboratorio al querer crear una raza de superhombres atómicos, y vemos cómo se terminó convirtiendo en un apestado de la comunidad científica. Ahora planea dominar el mundo, confabulando sus planes en una guarida secreta oculta de la sociedad y resguardada por un pulpo gigante, que por supuesto es sacado de un carrete de material archivado, una de las instancias en la que se llegó a utilizar este material más icónicas e infames utilizado por Ed, por algo que mencionaré en breve. La película también nos presenta a una reportera, como comenté anteriormente. La reportera quiere aventurarse a ir a un supuesto lugar donde se encuentra esta guarida, pues se tienen informes de personas desaparecidas en ese lugar y la policía no quiere investigar. Cuando llega, es secuestrada por Bornoff, pero como dice el título, el monstruo se enamora de la dama. Intenta rebelarse contra Bornoff, aunque claro, esto ocurre casi al final de la película, así que, en parte, este título es un poco spoiler. En fin, Bornoff, al ver que su leal lacayo terminó rebelándose y viendo cómo se aproximan los policías, decide usar su máquina estando aún inacabada para tratar de obtener estos poderes atómicos, y de hecho lo consigue, pudiendo hacerle frente al lobo. Pero no se preocupe por Lugosi, las escenas de acción no fueron grabadas por él, sino que todas sus escenas de acción fueron grabadas utilizando un doble. Es de este modo como Bornoff logra derrotar al lobo, quien termina cayendo desmayado. Mientras el laboratorio se incendia y está a punto de colapsar, Bornoff, al tratar de escapar de la policía, termina cayendo a causa de una piedra gigante, directamente a las fauces del pulpo gigante que custodiaba el castillo, quien en esta escena es un muñeco inmóvil moviéndose patéticamente mientras Lugosi arroja sus extremidades para aparentar que lo están matando. Y es así como el doctor es vencido, y los héroes pueden vivir felices y contentos mientras el laboratorio explota de foto, terminando así la película. En mi opinión, técnicamente no es una película tan mala, o sea, es mala, muchas escenas son aburridísimas, personajes como Tom, Craig o la reportera Janet son arquetípicos personajes de película de acción. De igual modo, creo que de este cast de novatos, el personaje de Janet es el que más destaca, ya que por lo menos es un personaje proactivo, pero su actuación es bastante terrible. Se nota que la actriz no tiene experiencia y realmente su actuación es desconcertante. Como mencioné antes, Lugosi y Thor Johnson son quienes se roban el espectáculo. Hicieron una gran dupla, y de hecho, los actores se volvieron buenos amigos en la vida real.
Y hablando de Thor Johnson, hay una escena muy interesante en donde nos dicen que por alguna razón el personaje que Thor interpreta en esta cinta tiene una fascinación por acariciar la tela de angora, la cual es graciosa teniendo en cuenta que la angora era el tipo de tela que a Ed Wood le gustaba utilizar para trasvestirse, por alguna razón. La película Bride of Monster es también considerada el mayor éxito financiero dirigido por Ed Wood, y bueno, tiene sentido, tiene a una estrella famosa en su reparto, pero igualmente se sabe que ninguna película de Ed Wood pudo recuperar su costo de producción. Como sabemos, gran parte del dinero se lo llevó el señor Arko en esta cinta, pero sin importar las críticas o el dinero, Ed Wood nunca perdió su amor por el cine, y seguiría trabajando en más y más producciones en el futuro. Después de haber visto Bride of Monster, vamos a revisar rápidamente dos guiones que fueron únicamente escritos por Ed Wood antes de revisar la película más conocida que él llegó a dirigir. Wetback o Chaquetas Mojadas fue otra película en la que Ed Wood colaboró proporcionando un guión. Esta vez toca un tema un tanto inusual, ya que en esta película toca el tema de la inmigración ilegal, y nos presentan a un guardia costero llamado Jim, quien durante la película tendrá que enfrentarse a contrabandistas ilegales que buscan llevar mexicanos de México a California para ser explotados. La película tiene una dirección y fotografía superior a la que suelen tener las películas dirigidas por Ed Wood, la cual es una constante en las películas que Ed llegó a escribir. Viendo toda su filmografía de corrido, puedo notar que el tipo realmente no buscaba quebrarse mucho la cabeza pensando en ángulos de cámara o en aspectos más técnicos de la cinematografía. Casi todos los planos que Ed utiliza en las películas que dirige son muy estáticos. Por lo general sus películas tan solo utilizan planos americanos o planos enteros, lo cual puede explicar el por qué sus películas son tan aburridas visualmente. La película de Wetback no cuenta con este problema. Hay un buen uso de planos, especialmente de planos generales, cosa que en el caso de Ed Wood sería imposible de realizar, ya que casi todas sus películas eran realizadas en pequeñas locaciones. Por lo que en ese sentido, es interesante analizar estas películas escritas por Ed Wood, pero dirigidas por otras personas, ya que nos deja en evidencia que uno de los principales problemas que tenía Ed era lo limitado que estaba en cuanto al uso de planos de cámaras más arriesgados para enfatizar el sentimiento de sus escenas, ya sea por no contar con los lugares adecuados para grabar sus películas o por simplemente poco interés, pero ya me estoy saliendo del tema. Regresando a Wetback, diría que es una película de acción regulera. La película no busca analizar sobre la moralidad de la inmigración y explotación, sino que busca ser una simple película de un hombre musculoso y heroico combatiendo contra los criminales que son malvados y despiadados, ni más ni menos. Algo que debo destacar a su favor es que siento que el México que aparece en esta película de hecho está bien representado, en el sentido de que sí parece una zona del norte de México. Hay algunas canciones que ambientan muy bien las escenas y me sorprende lo bien que hablan español en esta película. La razón, no señor, oiga lo que le voy a decir. Mire, esta gente que está aquí, en esta villa, todos somos honrados, todos trabajamos. Además, el señor Benson no tiene gasolina. Esa es buena información. Con todo y eso todavía sospecho a Benson y yo voy al banco a ver. De igual modo, es una película de acción genérica, nada muy destacable. Tengo entendido que existe una película parecida a esta, llamada The Breaking Point, la cual fue grabada un par de años antes y cuenta con mejores reseñas. No he tenido la oportunidad de verla, pero es probable que parte de la inspiración de esta película haya salido de allá, por lo que ahí lo dejo como curiosidad. Y ahora seguimos con The Violent Years, o Los Años Violentos, otra película en la que Ed Wood participó como escritor. Y bueno, si les soy honesto, a pesar de que Ed Wood no dirigió esa película, puedo decir que si Ed Wood lo hubiera dirigido, definitivamente pudo haber entregado algo mejor. Esta película fue dirigida por William Morgan, quien tiene pocas películas y esta fue su última, y participó principalmente como editor, lo cual tiene sentido si vemos el resultado que tenemos acá. La película es básicamente La Naranja Mecánica, pero con mujeres y con una trama bien estúpida. Tenemos como protagonista a Jane Burhead, como Paula Perkins, una chica que dentro de la casa de sus padres puede parecer una chica ejemplar, pero en las calles sale con un grupo de mujeres peligrosas que gustan violar hombres, robar y destruir propiedad privada por ninguna razón. Incluso están dispuestas a matar. Aparte de la protagonista, el resto de chicas no buscan ser exploradas, y el único personaje al cual la película trata de darle una exploración es al de Paula, cosa que para el caso
caso la película no logra, ya que el motivo por el cual ella está dispuesta a participar en todas estas actividades peligrosas e ilegales hasta el punto de arriesgar su propia vida es sumamente absurdo, ya que el motivo que da la cinta es que como vivió como una chica mimada y protegida durante toda su vida y tuvo contacto con estas amigas que la mal encaminaron, tiene la necesidad de rebelarse de una forma sumamente exagerada. La chica incluso está dispuesta a participar en un tiroteo, violar personas y matar policías, de forma sumamente caricaturesca y absurda. Y en eso se puede reducir la trama de esta película, Clockwork Orange, pero con mujeres, y con personajes de caricatura. Y eso que apenas estamos tocando el plot de la cinta. Tal vez con una dirección interesante, esta película pudo haber sido, aunque sea, una experiencia entretenida, pero la verdad ni eso logró. Es más, me atrevo a decir que esta película tiene una peor dirección incluso que cualquier película hecha por Ed Wood. Es decir, tan solo miren esta escena de tiroteo. Look at 'em jump, just like rabbits. It ain't supposed to be this way. Consideren que esto es un tiroteo y que se supone que esta chica murió por una bala que le dio en su cabeza. Por lo que sí, es una cinta de explotación que no solo es absurda, sino que se siente como algo hecho sin ninguna ambición real. Y eso que todavía no tocamos el final de la cinta. Durante una escena nos muestran cómo estas chicas participan en una fiesta en donde te dan a entender que ocurrieron cosas no muy cristianas. El caso es que luego de que la protagonista participe en el tiroteo, finalmente es atrapada por la ley y es llevada a la cárcel. El juez les da un sermón a los padres, el cual también es de cierto modo un sermón dirigido a la audiencia, en donde, en síntesis, comenta cómo a los niños se les debe enseñar valores desde temprana edad, para que no terminen de este modo. Incluso se llega a mencionar a Dios y que se debería buscar la guía en los valores cristianos y en los 10 mandamientos. Cosa algo extraña si tenemos en cuenta que la película fue escrita por Ed Wood, el mismo tipo que a futuro llegaría a crear películas no muy cristianas. Quizás este diálogo fue agregado a posteriori por alguna otra persona o por el director. De igual modo, diría que este mensaje es genuinamente bueno. El problema es que la película es pésima en tratar de darlo. Al final parece más un sermón y, como digo, el comportamiento de las chicas durante la película es sumamente exagerado y extremo. Ni siquiera se inmutan cuando ven morir a una de sus compañeras en pleno tiroteo. No te terminas de creer nada, no se siente como algo genuino. Y ya en la última escena, vemos a Paula Perkins llegando a la celda, luego de haber irrumpido en la escuela y de haber matado a los policías. ¿Recuerdan que les dije que en cierta escena llegaban a participar en una fiesta? Pues resulta que estando en esta fiesta, ella llegó a embarazarse, y al ser encerrada, termina muriendo mientras da a luz. Como digo, la película no tiene malas intenciones, es solo que es una película muy absurda, como para tomársela en serio. La dirección es malísima, las actuaciones son sequísimas, el guión es absurdo, y en pocas palabras, es una película bastante mala, y posiblemente la peor que hemos revisado hasta el momento, junto a The Lawless Rider. Mientras que una es en extremo aburrida, la otra es extremadamente absurda y ridícula. Graciosamente, Ed Wood solo participó como escritor en ambas, mas no las dirigió, y al mismo tiempo, esta película es considerada hasta el día de hoy como la película que más dinero en taquilla recaudó de toda la filmografía de Ed Wood, pero a día de hoy está muy olvidada si la comparamos con Glen or Glenda, Bride of Monster y la más infame de todas, Plan 9, del espacio exterior. Las películas que Ed Wood ha dirigido no me han parecido tan terribles. Todas han sido creativas y propositivas hasta cierto punto. Aún con su casposidad, se nota que son películas que tienen un propósito en mente, dejarle algo al espectador y tratar de contar algo al menos entretenido o dar alguna reflexión. Y se nota que son películas con mucha personalidad puesta en ellas, no por nada pasaron a la historia. Pero para películas memorables hechas por Ed Wood, nada puede superar la bizarrada surrealista que fue Plan 9. Del espacio exterior. Ed Wood, habiendo terminado de grabar The Bride of the Monster y teniendo un montón de problemas económicos y sociales, aún seguía optimista con su sueño de volverse un reconocido director de cine y quería que su futura cinta fuera algo aún más grande. Durante este tiempo, se separó de su novia de aquel entonces, Dolores Fuller,
Como recordaremos, Dolores se molestó con Ed Wood cuando, durante la filmación de Bride of the Monster, Ed cambió el papel de Dolores por el de la actriz Loretta King, sin consultarle a su esposa. Pero la gota que derramó el vaso entre ambos curó durante la fiesta luego de haberse terminado de grabar Bride of the Monster, en donde Ed aparecería trasvestido como una bailarina exótica, bailando frente a todos los invitados, algo que enfadaría demasiado a Dolores y le causaría una gran vergüenza. Por lo que sí, aquella escena en la película de Ed Wood de Tim Burton no fue inventada. Realmente ocurrió algo similar en la vida real, y Dolores Fuller ha dado testimonio de ello. Nuestra primera gran pelea fue en la fiesta de Bride of the Monster. Se metió en el vestuario de mujeres y salió con un disfraz de bailarina de la danza del vientre. Aquello fue demasiado para mí. Le recordé que me había prometido que no dejaría que nadie más lo supiera. Para mí aquello fue una traición. Ed Wood, pese a perder a su novia y a pesar de seguir teniendo problemas económicos, decidió continuar con su sueño y escribió en un guión la idea más grande que tenía hasta la fecha. Lamentablemente, esta no sería la única tragedia que le ocurriría a Ed Wood durante esta época. Como recordarán, Bela Lugosi sufrió varios dolores producto a su tiempo en el servicio militar, malestares que trataron de ser mermados utilizando morfina. Lamentablemente, esta durante sus últimos días se convertiría en una adicción. Lugosi, viendo el cómo tenía una nueva oportunidad de seguir apareciendo en papeles importantes dentro de las películas de Ed Wood, decidió acceder a ir a un centro de rehabilitación social para superar de este modo su adicción y ser tratado de forma más profesional. Este evento fue algo bastante sonado en su tiempo, apareciendo en los periódicos, ya que no muchos actores importantes tenían el valor de reconocer públicamente una adicción. Poco tiempo después, Bela aparecería en una entrevista, informando que estaba trabajando junto a Ed en una película nueva llamada The Ghoul Goes West, el cual aparentemente sería del género western. Lamentablemente, esta película fue cancelada. Ed Wood, sin saber muy bien cuál sería su próxima jugada, decidiría grabar un par de escenas en lo que pensaba una nueva idea para un guión. Una de esas escenas sería Lugosi saliendo de la casa de Thor Johnson mientras sostiene una flor. En la otra escena sería grabada en un cementerio que quedaba muy cerca de la casa de Lugosi. Pero lamentablemente, esas serían las últimas escenas que Lugosi grabaría con vida, ya que, lamentablemente, algo inesperado conmocionaría a todos, y es que el día 16 de agosto de 1956, Bela Lugosi habría fallecido de un ataque al corazón mientras estaba dormido. Ed Wood, estando impactado por la situación, no podría hacer más que continuar grabando películas, cuando de pronto se le ocurrió una idea: restaurar un viejo guión que tenía, utilizando estas dos escenas que Lugosi grabó para ponerlas en la cinta como forma de homenaje. Además de que en esta nueva película que Ed Wood tenía en mente, también se haría un pequeño homenaje al personaje de Drácula, que Lugosi interpretó por varios años, siendo de este modo una forma de tributo en la que Ed Wood le agradecería a su amigo por haberlo acompañado durante sus primeros años en Hollywood. Ahora, para este punto, Ed Wood decidiría aliarse de varias personas del medio de Hollywood para grabar esta película. Repasemos un poco los aliados que acompañaron a Ed Wood en esta odisea, pues del mismo modo en el que Alejandro Jodorowsky tuvo que buscar guerreros espirituales para grabar su cancelada película de Dune, Ed Wood tuvo que aliarse con personalidades de lo más extravagantes, aunque sin tanto prestigio como en el caso de Dune, empezando por la organización que financió la película, una iglesia bautista de Beverly Hills. ¿No es extraño que una iglesia esté financiando una película sobre monstruos y ciencia ficción? Pues sí, pero esto se debe a que la iglesia tenía planes de financiar una saga de películas religiosas, y Ed Wood les prometió que si esta película que estaba grabando era un éxito, lograrían recuperar el doble o el triple de su inversión, y podrían realizar aún más películas a futuro, cosa que lamentablemente no ocurriría. De igual modo, esta cinta contaría con la participación de viejos amigos de Edward Wood, entre ellos los actores Thor Johnson, Tom Kane. Ambos aparecieron en Bride of the Monster y en esta película interpretarían a agentes de la ley. La búsqueda de Ed Wood por actores terminarían llevándolo a buscar a gente que trabajaba en la televisión, conociendo de este modo al actor Jaron Criswell King, un psíquico con supuestos poderes mágicos que supuestamente le permitían ver el futuro. Casi todas sus predicciones fueron inexactas, pero una de las pocas predicciones que resultaron reales
fue cuando en el año 1964 declaró que algo le pasaría al presidente John F. Kennedy, que le impediría seguir con el cargo de presidente. Y los que saben la historia ya se imaginarán el por qué atinó a esta predicción. En fin, luego tenemos a Mayla Nurmia, quien durante la época de los años 50 fue una presentadora de televisión de la KABC, en el programa llamado The Vampire Show, un programa en donde se transmitían películas clásicas de monstruos. Lamentablemente, este programa sería cancelado en el año 1955, por lo que Ed Wood aprovecharía el despido de Mayla para llamarla a participar en esta película, lo que Mayla aceptó de mala gana, pues no tenía muchas opciones de trabajo. Mayla, a sabiendas de que la película de Ed Wood fracasaría debido a que no tenía nada de fe en ella, aceptaría participar con la condición de no tener que pronunciar ningún diálogo durante toda la cinta. Otra curiosidad que de hecho fue retratada en la película de Ed Wood y que también fue real, es que Mayla, durante la filmación de la cinta, tenía que maquillarse ella misma dentro de su casa y permanecer con el maquillaje mientras viajaba por autobús desde su casa hasta el estudio de grabación. Mayla Nurmia y Thor Johnson también interpretarían a dos zombies dentro de la cinta, y el personaje de Bela Lugosi estaría destinado a interpretar un tercer zombie, pero como sabemos, Lugosi falleció, por lo que, para completar sus escenas, se contrató a un actor para reemplazarlo. O bueno, no se contrató a un actor como tal, ya que Ed Wood se dio cuenta de un detalle curioso, y es que notó que el quiropráctico de su novia de aquel entonces tenía una frente muy similar a la del fallecido Bela Lugosi, ya que una de las características de Drácula era aparecer tapándose la cara con su capa, pues... Es así como tenemos a la alineación principal de monstruos, interpretado por Vampira, Thor Johnson y el quiropráctico de la novia de Ed Wood. Ahora, toca empezar a hablar de la trama de la película, que de hecho está inspirada en una preocupación real de aquel entonces, el avance de armas nucleares. La película empieza con una narración de Criswell narrando que las cosas presenciadas acá son reales y que realmente ocurrieron en el mundo realista. Criswell escribió estas escenas por él mismo, debido a que le pareció ridículo el guión que Ed Wood le entregó para sus escenas. Pero para cosas ridículas, prepárense para lo que viene a continuación. Un anciano Bela Lugosi aparece en un funeral. Aparentemente, su esposa ha fallecido. Y mientras esto ocurre, unos pilotos perciben como en el cielo se aparecen unos platillos voladores, algo que los alarma inmediatamente. Ahora regresamos al cementerio, vemos a unos sepultureros descansando, hasta que escuchan unos sonidos, y se dan cuenta que la mujer fallecida el día anterior ha resucitado, y los asesina de una manera muy inquietante. Pero para cosas inquietantes, lo que ocurre después, ya que el anciano Bela Lugosi aparece saliendo de su casa y es atropellado por un auto en una escena impactante. The old man left that home, never to return again. Esas fueron las últimas dos aportaciones de Bela Lugosi a la industria de Hollywood. Y mientras se organiza su funeral, llega el inspector interpretado por Thor Johnson a investigar la muerte de estas dos sepultureros. Pero como se imaginarán, esto no sale nada bien y también es asesinado por la extraña mujer, quien junto al zombie, ahora reanimado de Bela Lugosi, quien como sabemos, a partir de acá, será interpretado por el quiropráctico de la novia de Ed Wood. Al día siguiente, el ejército, viendo cómo extraños invasores quieren llegar a la Tierra, empiezan a dispararle con misiles, en una escena sacada de metraje real del ejército, en donde tratan de derribar estos platillos voladores, claramente movidos con hilos. Para no hacer el cuento tan largo, nos revelan que los seres que revivieron a los muertos son extraterrestres, que planean acabar con toda la raza humana, y para conseguirlo, planean revivir a todos los muertos y convertirlos en zombies que para el caso son sumamente poderosos e inmunes a las balas. El comandante de esta misión, quien se autoproclama como el general de la galaxia, nos comenta que para esta misión tienen como encargado a dos subordinados, Eros y Thanas, quienes son los encargados de revivir a los muertos, para de ese modo llevar a cabo el Plan 9, he ahí el nombre de la película. El piloto que vimos al inicio, junto con un par de policías, deciden investigar dónde se encuentra ese platillo,
que vieron al inicio, pero son atacados por el Bela Lugosi quiropráctico, aunque es derrotado rápidamente por una luz misteriosa que aparece de la nada. Es así como nuestros héroes se dirigen hacia el lugar donde creen que aterrizó el platillo volador. Sin embargo, la esposa de Jeff es secuestrada por Thor Johnson, aunque realmente esto no tiene mucha importancia, ya que Thor no vuelve a aparecer en todo lo que resta de cinta. Cuando Jeff y los policías llegan a la base interplanetaria, Eros comenta cuáles son sus intenciones. Él viene de un planeta mucho más avanzado que la Tierra, y en su planeta han descubierto los peligros de la tecnología atómica. Además, ellos descubren que los humanos se están acercando a inventar una bomba extremadamente peligrosa llamada Solaronita, la cual tiene la capacidad de extender una explosión capaz de destruir todo el universo en una reacción en cadena. Por lo que se podría decir que Eros y los demás villanos tienen detrás una motivación algo justificada, pues si esto ocurre, su planeta también sufriría las consecuencias. Aunque bueno, todo esto no tiene sentido desde el hecho de que planean detener el avance tecnológico nuclear de la Tierra entrando en una guerra con la Tierra. Además, como vimos antes, existe un modo de derrotar a los zombies de forma bastante sencilla. Una vez se descubra esto, todo el plan puede irse al caño. Es muy extraño que una supuesta sociedad tan avanzada tenga al mismo tiempo un plan tan malo y absurdo. En fin, como la película tiene que acabar, los héroes se agarran a golpes con Eros, lo derrotan de modo extremadamente fácil, y esta pelea provoca que su nave termine explotando al despegar. Mientras los humanos escapan, los buenos ganan, y los monstruos interpretados por Vampira y Thor Johnson mueren fuera de cámaras. Y así termina. Y es de este modo como podemos resumir la trama de la película más ambiciosa nunca antes hecha por Ed Wood. ¿Mi opinión? No sabría ni siquiera por dónde empezar. Por una parte, la película sí resulta ser entretenida, pero no sé si lo es de un modo que sus realizadores esperaron. Tenemos errores evidentes durante toda la duración del metraje, platillos voladores con hilos visibles, escenografía acartonada, lápidas de papel que se caen fácilmente, el guion es un desastre, el montaje es terrible. Hay una anécdota de hecho bastante curiosa. Uno de los actores que interpretó a un policía, al darse cuenta de la poca profesionalidad de Ed Wood, decidió empezar a jugar con su arma y apuntarla a sí mismo para ver si Ed Wood lo regañaba por estar jugando en la filmación, cosa que Ed Wood ni siquiera notó y dejó en el metraje final, cosa que de hecho queda bastante chistosa y bastante desconcertante cuando vemos la película. De igual modo, e ignorando esto, diría que la mayoría de errores ocurren porque realmente se nota que la película era más ambiciosa de lo que podía. Tenemos todo lo llamativo y deseable en una película de explotación de aquella época: monstruos clásicos, peleas, conflictos bélicos, temáticas en donde está en juego la humanidad por culpa de la guerra atómica. Realmente se nota que Ed Wood intentó que la película fuera buena con el poco presupuesto que tenía. Es una muy mala cinta, pero es una mala cinta que puedo respetar por lo que es. Y conociendo la historia de Ed Wood en retrospectiva, esta película es mucho más apreciable. Y pese a ser ridícula, en su tiempo, la película se terminó volviendo una cinta de culto. Porque películas malas existen por montón, pero son pocas las películas malas de aquella época que logran ser tan icónicas. Y es que lo que diferencia a Ed Wood de muchos cineastas y productores de cine de explotación de aquella época es que Eddie realmente quería hacerlo por pasión y no tanto por dinero. Y eso se nota bastante viendo sus cintas, y más cuando te das cuenta que nunca pudo tener un éxito en taquilla. Plan 9 del espacio exterior es una película única en ese sentido, y su iconicidad ha trascendido en la historia, e incluso ha trascendido el medio del cine. Plan 9 del espacio exterior inspiró una infinidad de proyectos, inspiró un corto hecho con marionetas, inspiró también la creación de un videojuego en el año 1992 distribuido para PC. El juego no es como tal una adaptación de la película, sino que es un point and click que busca homenajear la obra de Ed Wood. La película también hace aparición en el videojuego Destroy Humans. Escenas de la película son mostradas dentro de un cine y en el material extra del videojuego. El metraje de la película también aparece en la serie de los X-Files. Es nombrada durante un episodio de Seinfeld, y en un capítulo de la serie Mission Hill homenajean la industria del cine de clase B. Varias escenas de este capítulo rinden homenaje a varias películas y varios cineastas, incluyendo escenas homenajeando claramente el clásico de Ed Wood.
Los homenajes al trabajo de Ed Wood llegaron tan lejos hasta incluso llegar al mundo de la computación y la informática, pues en el año 1992 se lanzó un sistema operativo para computadora llamado Plan 9, con funciones comunicativas y de administración de archivos. Este sistema también cuenta con una mascota, la cual es un conejito muy bonito llamado Glenda, otra referencia a uno de los clásicos de Ed Wood. La película inspiró la creación de 2 historietas de cómics que han buscado ser secuelas espirituales de esta cinta. Y creo que eso puede darles una perspectiva del impacto que logró tener Plan 9 del espacio exterior. Incluso si hay personas que lo consideran la peor película jamás creada en la historia, es innegable que es una película muy icónica y muy entretenida si la ves como una curiosidad histórica de la industria del cine. Y eso sería todo por el momento. En este video hemos abarcado desde los orígenes hasta la época dorada de Edward D. Wood Jr. Todo lo mostrado aquí es retratado en cierto modo en la película biográfica de Ed Wood, aunque de forma mucho más edulcorada. Pero eso lo hablaremos cuando toque analizar dicha cinta y sus errores cronológicos. Que hablando de errores, en este video cometí uno que se coló en el guión. Y es que en realidad el actor que aparece en esta escena de Bride of Monster no es Bela Lugosi, sino que es su doble de acción llamado Eddie Parker, el doble que generalmente hacía sus escenas de acción, por lo que esta escena en la película Ed Wood es totalmente falsa. En un futuro video analizaremos estos errores y los motivos por los que, al menos creo yo, se cometieron estas pifias. Y por mi parte, eso sería todo. Edulcorada tienes las nalgas. Ed Wood es el peor director de cine de toda la historia. Todas las películas expuestas aquí son una bazofia inmunda e inoperante, pero no se preocupen amiguitos espectadores, la segunda parte de este video va a estar mucho mejor. Revisaremos algunas de las películas más desconocidas dirigidas y escritas por Ed Wood, además de que nos adentraremos al oscuro mundo de las películas pornográficas dirigidas por Ed Wood, así que estén atentos para no perderse la parte 2 de este video. Mr. and Mrs. Trent, this is Colonel Edwards. He's come down from Washington to ask you folks some questions. Pleased to meet you, Mr. and Mrs. Trent. Hello? Tell me, Mrs. Trent, of your strange experience the night you saw your monsters and your flying saucer.